Muy buenos días al equipo y la oyentada del Noti. Acá Juan Pucciarelli con la columna de Política Internacional desde el piso de nuestra querida radio, después de la tremenda columna de nuestra querida Azul García. Como sabemos, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, desencadenada a partir del ataque sobre Teherán el pasado 28 de febrero, tiene en vilo al planeta entero. Tenemos a nuestro compañero Patricio Olivera Abdala cubriendo el conflicto desde entonces. Como decía, es un tema que sacude al mundo entero. Son muchas las aristas de las cuales se puede abordar el asunto. Acá vamos a poner el foco en uno de los aspectos importantes, digamos, de la contienda, que es la pelea del presidente estadounidense Donald Trump con sus aliados europeos o ex aliados europeos, depende cómo se lo quiera ver, debido básicamente a la negativa de estos últimos a plegarse a los designios de Washington e intervenir en el conflicto bélico que estalló en el Golfo Pérsico. Se desencadena todo principalmente en los últimos días, aunque viene de bastante antes la tensión. Digo los últimos días porque el domingo pasado Trump dio una entrevista al Financial Times en la cual se le preguntó por el apoyo o el posible apoyo europeo a la guerra y Trump afirmó, lo cito, es lo apropiado que las personas que se benefician del estrecho, en relación al estrecho de Hormuz, ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí. Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN. La OTAN, recordemos, es la organización del Tratado del Atlántico Norte, la alianza militar creada en los años de la Guerra Fría, básicamente por Estados Unidos y las potencias europeas en espejo a lo que era el Pacto de Varsovia dominado por la URSS, la Unión Soviética. Por supuesto que no tardaron en llegar las repercusiones del otro lado del océano. Vamos a empezar a escuchar algunas voces de los principales referentes europeos. Me gusta que podamos escuchar las voces intervinientes en el conflicto, en este caso, obviamente, sobre el tema que nos convoca en esta columna. En primer lugar, vamos a escuchar al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Voy a traducir arriba para comprender lo que dice Macron respecto a lo planteado por Trump. Lo escuchamos al presidente francés. No formamos parte del conflicto. Francia nunca tomará parte de las operaciones de apertura o liberación del estrecho de Hormuz. Estamos convencidos de que una vez que la situación se haya calmado, es decir, la mayoría de los bombardeos terminen, estaremos listos, junto con otras naciones, a tomar la responsabilidad. Une fois la situation plus calme, c'est-à-dire une fois que le cœur des bombardements aura cessé. Nous sommes prêts, avec d'autres nations, à prendre la responsabilité. Ahí pasa el presidente francés. Recordemos que estamos hablando de un estrecho de la península arábiga fundamental, por donde circula el 20% del petróleo mundial, si bien es un estrecho ínfimo en términos de extensión territorial, 30 kilómetros de longitud, es un lugar absolutamente determinante, básicamente por su impacto en el precio internacional de los hidrocarburos, del petróleo y del gas, que a su vez repercute obviamente en la energía, en el precio de los alimentos. También está afectando la comercialización de fertilizantes necesaria para la producción de alimentos. Todo el mundo está preocupado con lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz, lo estarán viendo en los últimos días, que está en los principales portales, en las principales agencias de noticias, lo que está ocurriendo allí. Y vamos a ver hacia el final de la columna que no es el único lugar sobre el cual hay que poner el ojo. A continuación vamos a escuchar al canciller alemán, Friedrich Merz. Canciller alemán, cuando decimos canciller no nos referimos a la figura que nosotros entendemos como canciller, o sea, ministro de Asuntos Exteriores, sino canciller es básicamente el primer ministro alemán, por decirlo así. Lo escuchamos entonces a Friedrich Merz. Esta guerra no es un asunto de la OTAN. El secretario general Mark Rutte ya lo ha subrayado. Deseo respaldar expresamente esa postura.
Tampoco Estados Unidos e Israel nos consultaron antes de esta guerra. En cuanto a Irán, nunca ha habido una decisión conjunta sobre si tomar medidas. Por eso no se plantea la cuestión de cómo Alemania podría contribuir militarmente. No lo haremos. La OTAN es una alianza de defensa, no una alianza intervencionista. Y precisamente por eso, la OTAN no tiene absolutamente ningún papel aquí. Dejé clara mi postura sobre esta guerra desde el principio. Nada ha cambiado al respecto. He señalado los riesgos desde el primer día, y los riesgos de esta guerra son grandes, muy grandes. Por eso, no habrá una solución militar aquí. Solo puede haber una solución política. Ahí pasaba entonces el canciller alemán Friedrich Merz. Como vemos, hay una sintonía. Vamos a ver que hay matices después en la postura europea. Cuando decimos Europa, obviamente no es un conjunto homogéneo y monolítico, pero está habiendo un consenso bastante generalizado respecto a la negativa a intervenir militarmente en la guerra en Irán. Y vamos a ver hacia el final de la columna el contraste con lo ocurrido hace 23 años, en 2003, con la guerra en Irak, y cómo ahí sí había una división en relación a los pedidos de Estados Unidos en la guerra de Irak lanzada por George Bush. A continuación vamos a escuchar a Pedro Sánchez, el presidente español, quien es, yo diría, la principal figura opositora a Washington, a Donald Trump, quien se viene resistiendo a los atropellos, digamos así, de Trump contra Europa, tanto en materia arancelaria como en la guerra en Irán y en otras cuestiones también. Lo escuchamos entonces al presidente español Pedro Sánchez. Europa se basa en los principios de la multilateralidad, por tanto de las decisiones compartidas, no unilaterales, del derecho internacional, de la paz, del respeto a una coexistencia pacífica entre naciones y entre sociedades. Y eso es ahora mismo lo que se está poniendo en cuestión una vez más, en este caso, en la guerra de Irán. Una guerra que desde el Gobierno de España, y yo diría que desde el conjunto de la sociedad española, desde el primer minuto hemos condenado, que no apoyamos, que consideramos ilegal y que, desgraciadamente, no solamente en términos de costes de vidas humanas, de desplazados y refugiados, sino también desde el punto de vista del bolsillo, del bienestar de nuestros conciudadanos, ya empezamos a sufrir. Ahí pasaba entonces el mandatario español, Pedro Sánchez. Obviamente no era lo que esperaba Trump, esta reacción de parte de Europa, aunque se podría decir que era más que esperable, sobre todo por las amenazas y las extorsiones, principalmente en materia arancelaria, pero también sobre la cuestión Groenlandia, por ejemplo. Se acordarán de la crisis de Groenlandia. Estamos hablando de un presidente estadounidense que amenazó con invadir un territorio que pertenece a un país miembro de la Unión Europea, como es Dinamarca, para que tomemos dimensión de la complejidad de la relación Estados Unidos-Europa en este momento. ¿Qué dijo Donald Trump al conocer las posturas de los principales referentes europeos? No lo sumé también Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, se negó a sumarse militarmente a la guerra, históricamente uno de los principales aliados de Estados Unidos en Europa, si no el principal. Decía, ¿cómo reaccionó Donald Trump al escuchar o al enterarse de las reacciones de los líderes europeos? Lo escuchamos a continuación. Estaba sorprendido porque la OTAN coincidía en que era algo muy importante hacer y coincidieron completamente. Nadie dijo, no deberías hacerlo. Entonces creo que la OTAN está cometiendo un error muy tonto. Y yo he dicho muchas veces que me preguntaba si la OTAN estaría ahí alguna vez para nosotros. Entonces este fue un gran test, porque nosotros no nos necesitamos, pero deberían haber estado ahí. La periodista le pregunta, ¿estás repensando la relación de Estados Unidos con la OTAN y la posibilidad de salir de la alianza? Responde Trump, bueno, estoy decepcionado con la OTAN. Hemos gastado trillones de dólares en la OTAN. Pensá en eso, muchos trillones. Es una de las razones por las que tenemos déficit y por la que apoyamos a otros países. Y cuando ellos no nos ayudan, ciertamente es algo sobre lo que deberíamos pensar.
no necesito al Congreso para esa decisión. Como debes saber, puedo tomar esa decisión por mi cuenta, decía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazando o dejando deslizar la posibilidad de retirar a Estados Unidos de la alianza de la OTAN, la alianza militar, lo cual obviamente sería un golpe mortal para la OTAN. Decía que hay matices en la postura europea, básicamente por lo ocurrido este viernes en Bruselas, la capital de Bélgica, donde tiene asiento la Unión Europea en términos institucionales. ¿Qué se planteó allí en la Comisión Europea, que es uno de los pilares institucionales de la Unión Europea? Bueno, obviamente todos preocupados por el encarecimiento del precio internacional de la energía. Un comunicado conjunto de los 27 países que integran la Unión Europea, que se encargó primero de dejar en claro que no se trata de una guerra que involucre a Europa, que atañe a Europa, y se hizo un llamamiento a respetar el derecho internacional. Recuerden esto que decía Pedro Sánchez de una guerra ilegal. ¿A qué se refería Sánchez? Bueno, a que justamente es una guerra que vulnera el derecho internacional, porque incluso en las guerras hay derecho internacional al respecto. A pesar de la cautela que mostraron los países europeos, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, junto con Japón por afuera de Europa, manifestaron su disposición a enviar ayuda al estrecho de Hormuz cuando se den las condiciones necesarias. Básicamente cuando dejen de producirse los bombardeos que en este momento están ocurriendo en el estrecho y que no parece que vayan a cesar pronto. También se discutió la cuestión económica para intentar avanzar en una batería de medidas que puedan paliar la crisis que está provocando la guerra. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, a quien escuchamos anteriormente, planteó, por un lado, la necesidad de dejar atacar las infraestructuras energéticas y de agua, básicamente porque esto puede acelerar aún más la escalada de precios, y también planteó la necesidad de implementar medidas temporales para aminorar el coste de la energía según cada estado y cada sector al respecto. Para ir cerrando, dos últimas cuestiones. ¿Por qué decía antes que el estrecho de Hormuz, este estrecho de 30 kilómetros por donde pasa el 20% del comercio del petróleo mundial, no es el único lugar al cual hay que prestar atención? Bueno, principalmente porque una novedad de las últimas horas es que otro estrecho muy importante para la circulación de hidrocarburos, que es el estrecho de Bab el-Mandeb, que es un estrecho que sale al Mar Rojo, si lo quieren ver en el mapa. El estrecho Bab el-Mandeb está manejado por los hutíes, que son básicamente una guerrilla yihadista que controla un tercio del territorio de Yemen. Lo controla irregularmente, pero lo controla en términos efectivos. Ya han habido en el pasado problemas por el manejo de los hutíes en el estrecho Bab el-Mandeb. Bueno, acaban de anunciar que van a comenzar a atacar a las embarcaciones estadounidenses que pasen por este estrecho, lo cual es muy preocupante porque echa más nafta al fuego de los precios de la energía a nivel internacional. Era algo que se preveía en los últimos días, que pudiese ocurrir esto con los hutíes, con este grupo yihadista que les comento. Así que, para resumir, todo indica que se va a agravar y no a solucionar la situación económica derivada de la situación bélica en la región. Ahora sí, para cerrar, lo último. ¿Por qué estamos viendo esta negativa de los principales líderes europeos a plegarse militarmente a Washington? Bueno, por la memoria de lo que ocurrió en 2003. ¿Qué ocurrió en 2003? Invade Estados Unidos de la mano de George Bush Irak, una guerra ilegal. Se adujo que Saddam Hussein tenía armas químicas, lo cual luego se demostró que era mentira. Ya absolutamente nadie tiene dudas respecto a que fue una coartada para invadir Irak. Se acordarán los bombardeos sobre Bagdad a principios de 2003. Esta situación generó un quiebre muy importante en Europa que paralizó a la OTAN. Básicamente, de un lado quedó el Reino Unido con Tony Blair, España con José María Aznar.
plegándose a Estados Unidos, y del otro lado quedaron Alemania y Francia principalmente resistiendo esta avanzada de Estados Unidos. Se acordarán también quizás de las manifestaciones en las principales ciudades europeas en contra de la guerra de Irak. Bueno, lo que quieren evitar los europeos, los líderes europeos, es una reedición de esta situación que paralizó a la OTAN, paralizó a la Unión Europea, generó un descreto muy importante, complicó la relación con los países del Golfo Pérsico y por ende con sus vínculos comerciales. Yo no creo que Trump tenga éxito en insistir con que se sumen al ataque militar, pero bueno, lo cierto es que el partido se sigue jugando. Estados Unidos tiene herramientas para presionar a la Unión Europea. No diría de ninguna manera que Estados Unidos es un actor débil en este conflicto, para nada, pero sí que se está encontrando con una resistencia bastante más monolítica que, repito, la que hubo en 2003. Hasta acá entonces la columna de política internacional sobre la guerra, sobre la pelea Trump-Unión Europea. Y ahora volvemos con nuestra querida Azul García para el cierre del programa. Muy buena columna. Muchas la gracias. Verdad, situaciones muy completa. Y antes de terminar con el programa, nos llega una noticia que la verdad que es en estos contextos y más tan cercanos al 24 de marzo es muy buena, que es que la justicia confirmó condenas por crímenes en la ex ESMA y vuelos de la muerte. Uh-huh. La Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó las penas a 4 represores por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA y en Campo de Mayo, con lo cual el tribunal rechazó los recursos de las defensas y confirmó la prisión perpetua para los pilotos Ángel Delcis Malacalza y Eduardo José María Lance por los vuelos, los conocidos vuelos de la muerte justamente, y también dieron a conocer la condena del ex médico de la Armada, Jorge Luis Magnaco, por su rol en la maternidad clandestina en la ESMA. Y lo mismo con Víctor Roberto Olivera por mantener bajo libertad vigilada a una madre y a su hija tras su paso por el centro clandestino. De esto hablamos cuando hablamos de memoria, verdad y justicia. Exactamente. Bueno, creo que hasta acá hemos llegado, ¿no? Así es. Así es. Un placer. Bueno, les mandamos un saludo muy, muy grande a todos nuestros oyentes del otro lado, a todo el equipo que conforma el Noti, a Punto Cero, a todos nuestros grandes columnistas que la verdad todos los viernes cumplen y traen una información espectacular sobre economía, política, fútbol, geopolítica, impresionante la verdad. Así que de nuestra parte les mandamos un saludo muy, muy grande, les deseamos un gran fin de semana y desde ya los esperamos el próximo viernes con más Noti Cero. Chau, chau.